Muy buenas tardes. En esta ocasión quiero hablarte de algo diferente. Posiblemente no hueles. Cuando yo era niño, yo no me crié con mis papás. Yo me crié con mi tía abuela, a la cual yo le decía mamá. Mi mamá Rosa. Ella era una mujer muy dura. Era muy estricta. Sí era cariñosa, pero era muy estricta. Ella nunca tuvo hijos. Ya era algo mayor. Vivíamos en Jiménez, Chihuahua, en un barrio de la estación, pero en la orilla. La casa donde vivíamos no era de ella. Ahí trabajaba el que era su marido. En ese lugar. Era el dueño de esa casa. Tenía una carnicería. Y en esa casa metían muchos puercos y muchas vacas. Y en ocasiones cabras o chivas. Y también borregos, y había que darles de desayunar antes de irme a la escuela. Tenía que echarles agua y comida temprano, y luego ya me iba a la escuela. Cuando regresaba ya por la tarde, misma operación. Pues sí, era algo difícil porque pues era un niño. Ella tenía muchas gallinas, muchas gallinas. Lo que a mí se me hacía extraño es que las tenía casi enfrente de las puertas. Eran 3 puertas las que daban al patio, y casi enfrente estaba el gallinero, muy bien protegido por arriba y por los lados. Las dejaba salir, sí las dejaba salir. Ya después de las 10 de la mañana ya habían puesto todas las gallinas y las dejaba salir para que caminaran, para que comieran, aunque ahí les daba alimento, pero la gallina le gusta rascar el suelo y sacar larvas y pequeñas cosas. Bueno, había gallinas que eventualmente ponían para empollar los huevos fuera de ahí. Cuando ella veía que alguna gallina ya estaba clueca, la dejaba que hiciera lo que quisiera. Siempre se fijaba dónde estaban poniendo, dónde estaban anidando, y ahí ya la dejaba, ya no la movía, porque si mueves los huevos corres el peligro de que aquella gallina pierda el interés o no sé qué pase, y ya no los empolla. Cuando lo hacían dentro del gallinero, pues sí estaba a todo dar, porque de ahí mismo los cuidabas, de ahí mismo estabas pendiente de ellos. Bueno, teníamos unos vecinos enfrente, pero vivían como en un monte, y luego estaba la casa. Yo iba a la escuela con un hijo de ellos, muy tremendo muchacho, muy vago, muy inquieto, muy pleitista. Se corrió el rumor de que ellos eran nahuales, que en aquel tiempo no se ocupaba la palabra nahual, eso fue hace poco que empezó a adquirirse. En aquel tiempo se decía brujos. ¿Qué tan brujos eran? No lo sé. Yo lo único que sí te puedo decir es que algunas veces no trabajaban. Eran 3 hombres y una mujer. El papá de ese muchacho y su mamá, junto con el niño, y 2 hombres más. Los 2 hombres más parece ser que eran hermanos de la esposa de este señor y tíos del muchacho. Resulta que los que se convertían en animal eran la señora y sus 2 hermanos. Por ahí se soltaban rumores, pero pues no, yo era un niño, yo no sabía. Y mi tía no lo creía. Le preguntaban que si no se le habían perdido animales, decía que no, a ella no se le perdía. Pero las gallinas estaban muy bien protegidas, tenían doble malla el gallinero, inclusive por arriba. Era un gallinero grande, tendría como unas 200 o 300 gallinas. El detalle es que llegó un momento que se le empezaron a perder las que estaban empollando afuera. Eventualmente se le quedaba una que otra por ahí entre los montones de pacas de alfalfa, y no porque estuviera en su periodo de empollamiento, simplemente se quedaban, y afuera había mucha agua para tomar. Por sí o por no, ella siempre les tenía agua, porque aparte tenía una perra, y que la perra no sufriera ni hambre ni sed. Donde resguardarse del sol había mucho lugar, inclusive había un porche techado, o sea, tipo tejabán pero con paredes, y ahí podía resguardarse la perra. Le tenía unas cobijas para si tenía frío, la cuidaba mucho. La perra nunca hizo ningún escándalo en la noche, o sea, nunca supimos si llegaba o no llegaba algún animal, pero se empezaron a perder gallinas. Por ahí una de las puercas que llegaron iba preñada, y el patrón sabía que de un momento a otro iba a parir, pero no pasa nada, es dinero, o sea, la dejas que para, te esperas unos días que destete los animalitos y se pueden vender, y le sacas muy buen dinero. Pues resulta que parió como unos 10, estaban muy bonitos, y de pronto se perdieron 2 o 3, y no era fácil para que alguien se brincara por allá. Sí había mucha persona drogadicta y alcohólico. El drogadicto en aquel tiempo era hierba verde, tinta fuerte y resistor, hasta ahí. Y los borrachitos normalmente era alcohol de 96. O sea, no había mucho vino barato y no tenían para comprar vinos caros. Ellos tomaban alcohol de 96, pero cuando andaban bien borrachos no podían ni subirse a una bicicleta, menos brincar una barda. Sin embargo, se perdieron creo que 2 puerquitos, y como a la semana siguiente otros 2. Y ya el patrón le dijo al esposo de mi tía que qué estaba pasando, que alguien se estaba metiendo, o que si él los había vendido le dijera. No, hijo, aquí usted sabe que yo no le agarro nada, tiene que haber alguien que se esté brincando. Dice, ¿por qué alguien? ¿Por qué no un perro? Ahora echándole la culpa a la perra. Dice, mire, los marranos tienen sus buenos corrales, no hay manera de que se brinquen. Aparte, si se metiera alguien, la perra haría un escándalo que usted no se imagina. Esta perra es de las corrientes, pero es muy ladradora.
aquí los gatos no entran. Y no entran porque no pueden agarrar las gallinas están adentro, están encerradas. Tenemos doble malla para que ni los pollitos puedan salir. O sea, tener una malla gruesa, tipo borreguera, y una malla delgada por dentro. Entonces, ni aún los pollitos chiquitos podían entrar o salir. Luego tenía un cimiento de cemento para que no pudieran escarbar cualquier animal. Era grande. O sea, estaban bien protegido el gallinero. Luego tenía unas láminas tipo tejabán para que si estaba lloviendo o algo así, no les afectara. Dice, aquí el gato si entra, tiene que entrar por las gallinas. Ahora los puercos, las marranas son muy bravas, dice, no se van a dejar que llegue cualquier animal por sus puerquitos. Pues se quedó el chisme medio fuerte, el patrón casi acusando lo que él había sido y así. Este señor tenía sangre indígena, el que estaba casado con mi tía. Llegó de su trabajo y cosa rara, se acostó a dormir. Se acostó a dormir muy temprano, le dijo, no me molesten, quiero dormir. Dile al niño que no haga ruido porque quiero dormir. Y me dijo mi tía, no vaya a hacer ruido, mijo, porque tu tío va a dormir. Muy bien, pero a las 10 de la noche se levantó, se fue hacia el patio y llevaba unos costales de nequén y un garrote. Por allá ya los traía trenzados, hizo como una sábana con ellos, se llevó un banquito, una botella de agua y su garrote. Puso el banquito, se sentó, se cubrió con aquello y pues tenía agua por si le daba sed y ahí se estuvo esperando a ver qué es lo que había. Esa noche había luna y la verdad en aquel tiempo no había lámparas eficientes, eran puras lamparitas, casi iluminaban igual que una veladora. Entonces sí tenía, pero no se la quiso llevar. Como a la 1 de la mañana, dice él que brincaron 2 gatos grandes. Yo le pregunté qué tan grandes puedan estar. Dice, mire, porque él me hablaba de usted. Dijo, mire, estos gatos miden lo mismo que mide la perra. Bien, le dije, y luego, la perrita más o menos mediría como unos 40 centímetros de alto, de 35 a 40 centímetros. Era delgada, pero un gato de ese tamaño yo nunca había visto. Y me dice, lo raro está, dice, en que cuando yo vi esos gatos, pues ellos no me vieron, dice. Se subieron a la barda donde están los puercos y los puercos empezaron a hacer ruido. Y él estaba cerquita de ahí, porque lo que estaba cuidando precisamente eran los puercos. Los tenía de espalda. Dice, me levanté, no me sintieron. Solté los costales de nequén y agarré el garrote. Casi le quebró la espalda a uno de ellos. Y al otro le dio un buen golpe en el cuerpo, pero y no supo dónde. Pues total que los gatos se fueron, pero iban hablando, iban llorando, hablando como persona. No lo vi, pero sí escuché el ruido. Salió mi tía y salí yo. Yo nada más vi que brincaron la barda. Para el otro lado, vuelvo a repetirte, había luna. Bueno, ya nos metimos. Él sí estaba asustado. Estaba asustado porque los escuchó hablar. Resulta que para atrás de la barda era monte. En aquel tiempo no estaba poblado todo eso. Ya no supimos para dónde se fueron. Pero él dijo, si son estas personas, dijo, mañana van a estar lastimados. Efectivamente, uno de ellos no salía de la casa. No salía. Duró tiempo sin que supiéramos de él. Y él fue y le dijo a su patrón, ¿sabe qué patrón? Hacía así. Y estos son brujos. Viven ahí enseguida de la casa. El patrón inmediatamente dijo, vamos a ver qué es. Y por ahí se llevó a un amigo de él. En aquel tiempo existía la policía judicial, que hoy son ministeriales. Y fueron a la casa de ellos y efectivamente uno de ellos tenía quebrado una pierna, pero el otro no caminaba. Y le dijo, el señor era un japonés, le dijo, quiero verlos que se levanten y quiero verlos sin ropa, quítensela. Los golpes eran de un palo grande. O sea, cuando tú aprendes a distinguir, pues no era cadena, no era tubo, era un palo grande lo que les había dado. Al que le pegó arribita de la cadera y pues casi le quiebra la columna. Entonces ya salió el señor y se quedó el judicial con ellos. Efectivamente, confesaron. En aquel tiempo los judiciales tenían una forma muy amable de tratar a las personas. Te hacían cantar hasta las mañanitas. Se comprometieron a pagarle sus puercos, a darle una indemnización aparte. Y les dijo el judicial que no se fueran a ir de la ciudad sin pagar. Tenían una semana de plazo y sí le pagaron y luego se fueron definitivamente de ahí. Pero el hombre aquel no sé si volvería a caminar. Lo que sí te puedo decir es que sí se transformaba. La mujer sí no sé en qué se transformaría. Algunos decían que veían un ave muy grande volando ahí en esa casa. Ciertas noches, no todas las noches, pero qué tipo de ave, yo en las noches no salía. En cuanto me decían a dormir. Estaba muy tenebroso. En el patio no había luz en ningún lado. Entonces, salvo los focos que había ahí en la casa, por el patio no podías ir lejos, no podías ver nada. Lo que sí te puedo decir, que a raíz de que esa familia se fue de ahí, a muchas personas se les habían perdido sus animalitos y ya no, se retiró aquello. Pero sí dicen que veían 2 gatos grandes, pero muy deformes. Pero la gente pensaba que eran gatos monteses, le llamaban, lo que hoy son linces, pero con la cola larga. O sea, hoy les llamamos linces de ese tipo, pero con la cola larga. Y decían que estaban muy deformes, como mal diseñados. La otra cuestión es de que ya varias personas los habían escuchado platicar entre ellos. Poquito. Gatos que
hablen no he escuchado. He escuchado gatos que lloran como si fueran una persona, como si fueran un niño. Es algo natural en ellos, pero que platiquen no. Y en esto sí se escuchaba eso. Por allá se fueron a otra colonia y en aquella colonia ya llevaban los antecedentes de acá. Inmediatamente la gente se juntó y les leyeron la cartilla, que no querían ver gatos grandes ni animales volando y que no querían que se les fuera a perder nada porque iban a tener serias consecuencias. Amenazaron con quemarlos vivos si pasaba algo así y hasta ahí. Supe que se cambiaron de ciudad, ya no sé más qué sería de ellos, pero esto se ha reflejado en mucho tiempo, en muchas comunidades, en muchas ciudades anteriormente. Hoy en las ciudades no es tanto, en las comunidades pequeñas todavía hay que hoy se conoce como nahuales o personas que se transforman. Por acá nos platicaba una mujer acá en la comunidad de Guadalupe Victoria. Dice que en una ocasión estaba ella sentada en los meses de mayo a agosto. Estaban ella y una amiga y la mamá de ella y su hermano sentados afuera de su casa. Hacía mucho calor. Aquí en esos tiempos hace mucho calor. Ya era un poco noche, pero de esas veces que agarras la plática sabroso. Y la vecina de ellas no se iba, muy amiga. Les dijo, oigan, ¿ya quieren que me vaya? No, quédese otro ratito. Mañana no va a trabajar ni nosotros tenemos gran cosa de presión. Quédese otro ratito. Y ahí platicando, vieron que llegó algo como un ave muy grande a un árbol que tenían al fondo de la casa. Por la parte de al fondo, ellos no tienen barda y comunicaba a varios patios, posiblemente ya tengan bardeado. Resulta que fueron a ver porque era un ave muy grande y vieron que se venía descolgando como si fuera una persona. Y dijo la señora grande, voy por una lámpara. Pues se trajo una lámpara y fueron inmediatamente. Era una ancianita, vecina de ahí, de las casas de atrás. Y les dijo, ¿qué hacen aquí? No, ¿qué hace usted? La vimos que venía volando y la vimos que se paró en este árbol y la estamos viendo que se está bajando, pero usted ya tiene 90 años. Dijo, miren, lo que vieron hoy se lo van a callar si no quieren que les pase algo. Ustedes ya vieron lo que soy y lo que puedo hacer. Con ustedes no he tenido nada que ver hasta ahorita. No quieren que inicie un problema grande. Efectivamente se callaron y nunca les pasó nada. Me lo contaron cuando ya había muerto la señora. Pero son cosas que se han visto por mucho tiempo.